Aquí tenemos a Asier Altuna, de la izquierda Abertzale, del País Vasco. Y es una excelente oportunidad. Muy bienvenido aquí a Nicaragua. Eskerrik asko, muchas gracias. Es una gran oportunidad para poder nosotros, desde Centroamérica y desde estas tierras del ALBA, poder tener una perspectiva de lo que está ocurriendo en esas tierras tan queridas para nosotros, aunque las conozcamos tan mal, realmente, ¿verdad? Sí, sí. Hay mucha desinformación y sobre todo hay mucha manipulación también. Claro, claro, hay una propaganda terrible, ¿no? Sí, sí. Yo hace como 3 años entrevisté a un compañero del movimiento juvenil, ¿no? Del País Vasco, ¿no? Y este compañero me explicaba, bueno, estuvo contando sobre todo el tema de las prohibiciones de los partidos políticos, ¿no? Sí. De lo que en realidad se ve como algo muy extraño visto desde fuera, que es el hecho de que se le llamen democracia y sin embargo prohíban partidos que sacan una gran cantidad de votos, ¿no? Sí. Sin embargo, este muchacho en aquellos momentos él veía el futuro con optimismo, y él veía como referencias de una resolución del conflicto en el País Vasco, el tema de Irlanda y el tema de Sudáfrica, ¿no? Sí. Ahora han pasado 3 años y han pasado muchas cosas, y yo quisiera que nos explicases aquí qué es lo que ha pasado y un poco por qué. Muy bien. Bueno, el conflicto contemporáneo vasco es un conflicto de más de prácticamente 50 años, más de 50 años. El conflicto nace, en sí el conflicto político ha estado presente desde hace 200 años. En las carlistadas también en otra forma, pero es la expresión del pueblo vasco que se levanta ante la injusticia que le venía con el liberalismo que se quería aplicar y con la pérdida de tierras y todo lo que... Bueno, las guerras aquellas de aquella gran crisis que después nos permitió a nosotros conseguir la independencia. Eso es. Y luego, ya el pleno siglo XXI, a principios de siglo, se toma conciencia de lo vasco y ya empieza la represión sistemática que ya perdurará en el tiempo hasta prácticamente ahora, ¿no? Y digamos que no solo perdura, sino que va a más la represión, porque a la vez que el pueblo vasco cada vez es más consciente de su ser y de sus ganas de independencia, la represión va endureciéndose. Hay una anécdota o una frase que nos dicen muchas veces los compañeros de Sudáfrica, de cada vez que nuestras propuestas son más racionales, la reacción del Estado es más irracional, porque al ser propuestas racionales que lo entiende todo el mundo, el no tener oferta política que hacer les obliga a que su respuesta sea más irracional todavía, más represión. Digamos, el conflicto vasco, por lo menos de los últimos 30 años, se puede marcar en tres fases. La primera sería desde el 78 hasta 89, 90, 91. Ahí sería el primer proceso de negociación que se da en Argel, que no llegó a buen puerto. Luego se da todo el derrumbe del bloque socialista, se da todo un debate interno dentro de la izquierda abertzale y digamos que concluye, o por lo menos concluye una fase y se abre otra nueva más encaminada, porque la primera era más directamente de proyecto de independencia y socialismo. Se pensaba que en la fecha tal, el día tal, después de la negociación se iba a tener ya la independencia y vamos a pasar a construir el socialismo. Se hace un cambio de esquema total y en los 90 ahí se plantea que nosotros tenemos que ganar nuestros derechos y el camino a la independencia pasa por el derecho de autodeterminación y hay que trabajar día a día, no esperando al día X de que conseguiremos la independencia, sino que la independencia hay que ir construyendo esa construcción nacional que es necesario y a la vez esa resistencia ante la opresión la represión del Estado español. Ahí digamos que el 99 se da un proceso de negociación, lo que sería el acuerdo de Lizarra-Garasi. Ahí se planteaba la acumulación de fuerzas
Y ya desde ahí ya se observa que, bueno, por un lado, el marco de convivencia que se dio en el 78 ya está agotado. Eso no solo decía ya la izquierda abertzale, sino otros sectores del sindicato y otros sectores del pueblo vasco ya decían que este modelo autonómico ya no servía, no se quedaba corto ante las ansias de libertad del pueblo vasco. Y aunque ese proceso no llegó a buen puerto, se veía que era el camino a seguir. Era la posibilidad de acumular fuerzas, ir creando espacios, esa construcción nacional y el ganar derechos democráticos por medio de tanto el trabajo institucional, trabajo de masas, trabajo ideológico, y luego estaba la cuestión del conflicto armado también, que en sí también bueno, aportaba su estrategia, también iba encaminada a esa obtención de derechos, ¿no? El último proceso será el 2006-2007, el proceso de negociación. Nosotros entendíamos que ahí así había todas las condiciones para que llegara a buen puerto. Se llevaba años negociando por debajo con el Partido Socialista, y en el País Vasco mismo se estaban creando condiciones para que esa negociación se llevara a buen puerto, pero fracasó. Fracasó por los motivos que sean, había acuerdos que no se cumplieron, bueno, fracasó. Y ahí digamos que se abrió una tercera reflexión y una tercera fase, que es la que estamos actualmente. Esa tercera reflexión era la izquierda abertzale se adentra en una crisis interna. Dice, si para nosotros había todas las condiciones objetivas y subjetivas en el 2006-2007, ¿qué es lo que nos ha fallado? Entonces se da un debate interno, un debate de casi un año, 4.000 militantes y cuadros analizamos a fondo nuestra estrategia, los fallos que hemos cometido, un análisis muy autocrítico, en parte también de que los problemas y los fallos nuestros pues han repercutido directamente en el fracaso del proceso. Y la pregunta esencial, ¿no? ¿Cuál es la estrategia a seguir de ahora en adelante y cómo tenemos que abordarlo, ¿no? Y ahí se plantea la propia estrategia armada también, se plantea encima de la mesa y se llega a la conclusión de que Euskal Herria ha conseguido mantenerse en pie. Si en el 78 uno de los objetivos primordiales del Estado español era usurpar o por lo menos absorber las proclamas nacionalistas e independentistas, 30 años después observábamos que tanto Cataluña como el País Vasco, la independencia es un clamor, cada vez tiene más apoyo popular. Y era tan subversivo que hay que prohibirlos ya, claro, directamente. Eso es. Entonces, la lectura que hacíamos, y ahora voy a concretar más el fase de la ilegalización, la lectura que hacíamos era, nosotros hemos conseguido en los últimos 30 años desgastar sus marcos, pero a la vez ellos han conseguido ilegalizarnos y arrinconarnos en un momento en el que, por lo menos en los últimos 6 años, el Estado español estaba cómodo en esa situación. Nosotros habíamos creado condiciones objetivas para dar ese posible cambio, pero ellos habían conseguido desactivarnos por medio de la ilegalización, el famoso todo de seta que en su día lo puso en práctica Garzón, y con toda la oleada antiterrorista después del 11S y del 11 de marzo de Madrid, de los atentados de Madrid, digamos que tenían ya un sostén ideológico, político, para ilegalizar todo lo que les molestara. Todo era ETA, todo era terrorismo, todo era violencia. Entonces nuestra reflexión era esa. Hemos conseguido llegar vivos y coleando hasta aquí, tenemos más fuerza de lo que imaginamos realmente, pero a la vez ellos nos tienen arrinconados en una esquina, en una espiral de violencia en el que no tenemos posibilidad de seguir acumulando fuerzas. Y ahí la estrategia que se plantea es, vamos a abrir un espacio plural, una acumulación de fuerzas, un frente amplio con otros partidos que se consideran soberanistas o independentistas también, pero que, hablando en plata, no comparten la estrategia político-militar. Entonces se hace esa reflexión y se le plantea a la organización armada también, desde la izquierda abertzale vemos, porque algunos intentan escenificar que tanto la izquierda abertzale como ETA es solo una, y eso no es verdad. Es que la izquierda abertzale es soberana de su lectura política.